10 de la mañana con 45 minutos, 10 con 45, como buen día martes, efemérides magallánicas, desde el Museo Regional, el docente UMAG, mi querido Dusan Martinovic, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Dusan? ¿Cómo anda? Buen día, gusto de saludarte, bienvenido. Mauro, ¿cómo estás? Buen día, buen martes para todos Buen martes. quienes te escuchan. Bienvenidos. La mañana soleada, no teníamos una mañana soleada desde la calma de post-tormenta del sábado. El domingo amaneció maravilloso, ¿no? Pero está fantástica mañana, ¿eh? Muy soleada, está linda, está linda. ¿Tiene buenas ventanas ahí en el segundo piso del museo? Sí, la verdad que en esta parte, como era un dormitorio de las niñas, eran 10 hijos en la casa, 3 niñas, las niñas se cuidaban bastante. 10. 10, claro. 7 varones, 3 niñitas, las 3 niñitas dormían acá en el segundo piso. Y bueno, en esos años, 1906 a 1918 se ocupó esta casa. Y claro, era una casa de otro tiempo, había un comedor para niños, un comedor para adultos, también los niños en el primer piso, las niñas en el segundo. Ah, Era muy segmentado. Y este era un dormitorio de niñas, y claro, tiene un balcón muy bonito que da a calle José Menéndez. Si tú ves el gracias, edificio José por, Menéndez. ¿Ya? da a José Menéndez a la empresa de agua. Ok. Claro, en ese sector está ubicado esta habitación, que es un dormitorio de niñas muy, muy bonito. Es una casa, como te comentaba, muy segmentada. Sí, y bueno, ni hablar, porque los funcionarios en el subterráneo, ¿cierto? Primer piso, el matrimonio, los hijos, los niños varones. Segundo piso, las niñitas y algún par de personal muy, muy cercano a la familia también en el segundo piso. La costurera también está en otra oficina de por ahí del amigo Franklin Vivía, Pardón, del fotógrafo. espérame, pero la costurera vivía en la casa o iba y esa era su Claro, oficina del. Ah, sí, acá vivía. vivían permanentemente como puertas adentro. Vivían un grupo pequeño de personas, entre 6 y 8 personas. La gran mayoría era gente que trabajaba externamente, jardineros, ¿viste? Más empleados, pero la casa, la verdad, se ocupó poco. La casa se desocupó como casa en 1918, hace más de 100 años. Y de ahí quedó básicamente no vacía, quedó con la gente, los empleados que la mantenían y todo, pero la familia ya no vivió acá desde el 18. Venían esporádicamente los veranos, y bueno, ya con los años de los 50 y 60 ya se empezó a agrietar, pues empezó a ser un poco complicado mantener una tremenda casa. Imagínate, nosotros en nuestras casas siempre hay que hacer algún arreglo, imagínate en esta, y la familia no vivía acá, ya se habían muerto los padres, los hijos tampoco tenían mucha intención de venir a Punta Arenas a pasar el verano. Así que, bueno, la casa empezó, claro, a hacer un poco problema, y bueno, en los años 80 se logra la donación al Estado en un muy buen momento. O sea, ¿se convierte en museo hace cuánto? ¿30 años, un poco más? Sí, en el 82, 82, 82. 83 se abrió, claro, hace poco. 88, 83. La cocina en el subterráneo igual, ¿no? Claro, la cocina está en el subterráneo, está original, y claro, sube por un pequeño elevador la comida al comedor de esa casa, claro, y se rescató en realidad, porque todas estas casas grandes, como lo comentamos en alguna ocasión, se transformaron muchas en casinos de oficiales del ejército, de la marina, Tal cual. carabineros, le faltaba esta. Así que, bueno, ahora es un museo público, gratuito, que ojalá que pase todo esto en algún momento y volvamos a Sí, encontrarnos que con la vuelva la comunidad. gente, que vuelva la Que gente. vuelva Que la bueno, además, gente. eso si esa pieza daba a José Menéndez, te llega el sol todo el día, desde la mañanita hasta la tarde, ¿no? La verdad que no puedo quejarme, le agradezco a las niñas que me hayan cedido su espacio. Así que no, muy bien. Está buenísimo. Ya, partamos. Efemérides magallánicas, Sí, que son muchas, a ver si nos alcanza el tiempo. 31 de sí. marzo de 1873, prisioneros mineros. 31 de marzo de 1873, Dusan. Ya, el 31 de marzo de 1873, algo de prisioneros mineros. Sí, a ver si tenemos la foto Seguramente, por acá, a ver si sí, Christopher nos bueno, puede no, mostrar en el documento. seguramente, indudablemente, sí, sí es Ahí esa. está. Habla de, claro, Punta Arenas durante un gran periodo, más o menos desde el Fuerte Bulnes hasta 1877, es decir, más de 30 años, fue una colonia penal, totalmente. Y durante esos años, en 1860, 1870, claro, se autorizó a que se ocupen a estos presos en labores, por ejemplo, la extracción de carbón, ¿ya? Ya. Sí, porque ellos, claro, eran presos, no sé, no estaban en un campo condenado a, no sé, a trabajo forzoso. Sí, Claro, eran sí. presos en un país democrático,
entre comillas, pero un país del 1800, claro, y el gobierno generaba en algunos momentos permiso para que los condenados sean ocupados para trabajar, por ejemplo, talando árboles en el cerro acá de la Siembra, en el Cerro de la Cruz, sacando carbón en la mina Loreto. Y claro, en Punta Arenas, como hablamos, un porcentaje muy amplio de la población era penal. En 1851 el 90% eran presos. Y de los crímenes, bueno, en realidad no tanto crimen como los que vemos hoy día de asesinatos, sino que en esos años se sancionaba mucho lo moral, ¿ya? Por ejemplo, la gente que con más condenas en Magallanes o relegados que vendían del norte del país eran por crímenes más bien morales. Por ejemplo, la bigamia. Era crimen. El mayor número era sancionado, imagínate, con 11 años de relegación a Magallanes. Más que otros, que por ejemplo la pena de muerte, por algún asesinato o algo, la pena de muerte se conmutaba por 9 años de relegación. Es decir, los crímenes morales eran súper sancionados, porque para marcar era bravo. Y mucha gente porque llegaba presa 1 o 2 años por embriaguez, por pendenciero, por pelear con los vecinos. De repente alguien salía una noche de aquella y se despertaba en un barco para Punta Arenas. Había que poblar esto con lo que sea, y bueno, y gente preso y gente salida de la ley, ahí siempre ha habido bastante, así que es un pasado que olvidamos mucho. Muy interesante. La bigamia, mira. Bigamia y con relegación, vaya. 11 años, si ya te portaste mal, ahora para que aprendas. Vamos al 1 de abril 1925, el Banco Yugoslavo. Muchos han escuchado el Banco Yugoslavo, el antiguo Banco Yugoslavo. ¿Escuchaste alguna abuelo? Claro, la gente confunde un poco porque hay como 2 momentos. Está como el Banco Yugoslavo, como el antiguo, ese que es de principio del siglo, de 1917 en realidad. Y claro, es un banco en el momento de florecimiento de la ciudad, ¿cierto? Estos bancos de acá, que habían el Banco Punta Arenas, ¿cierto? Donde está hoy día el Banco Chile, ¿verdad? Está el Banco Yugoslavo, donde está el Club Yugoslavo, efectivamente, en el primer piso, ese era el banco, y tenía sucursales efectivamente en Porvenir y en Puerto Natales. Y dura, algunos años solamente, De ahí hay una segunda época que es el Banco Chileno Yugoslavo, que ese es como de 1950, 60, en los 70 también funciona y ya empieza a decaer para el gobierno de Allende se nacionaliza una parte y luego en dictadura ya se pasa a privado y de ahí como que desaparece este banco, se llama después el Banco Austral, ahí la puede conocer la gente. Austral. Tal cual. Tenía su sucursal ahí, la entradita al Caracol. Oye, qué linda la localcito que la había. entradita al Caracol, perfecto. Viste que al lado hay no sé, antes vendían como CDs, algo así, ahí en la entrada como un kiosquito. Sí, claro. Claro, ahí estaba la sucursal del banco y era un banco de esos antiguos. Pero claro, este banco yugoslavo funcionaba a principios de siglo. Estaba acá en Punta Arenas, después hubo una sucursal en Valparaíso y en Antofagasta. ¿Y había una agencia en Natales, parece? ¿O cierra la agencia? También. Cierra la agencia Natales, como es que desde el 17 con los 20 empieza a decaer. Y después para la crisis, la gran crisis del 29, obviamente todas estas instituciones eran bien frágiles, eran con locales, eran con dinero de acá, de las empresas de por acá, por el barrio, nomás. Sí, tal cual. Vamos, al 1 de abril de 1960, qué buena foto además está, con la antigua base de la versión actual. Esta es la versión actual del monumento al ovejero. Muy buena foto, porque además se ve como era, ¿no? Que no tiene nada que ver a lo que es hoy día. 1 de abril del 60, Dusan. Sí, en realidad ahí fue un error mío tipo del 62. 62, perdón. Sí, ahí fue de error mío. Y claro, efectivamente, claro, en 62 hay varias, y la inauguración del monumento, el Hotel Cabo de Horno también desde el 62, es un año que se hacen tantas cosas. Y este monumento, que es de la década de los 40, ¿cierto? Ahora se pasó a versión definitiva ya en bronce, ¿ya? Fue una donación de Francisco Campos Torreblanca, ¿cierto? Y él murió el año anterior, en el 61. ¿Ya? Así que los hijos se propusieron esto, oye, quedó la idea de mi padre para donarla a la ciudad ya en versión más perdurable. Y claro, Enrique Campos Menéndez, que era el hijo de Campos, claro, dona este conjunto. Claro, igual es lo interesante que vuelven a buscar a los de la inauguración del 40, a Abel Oyarzún, el ovejero ya estaba más viejito.
¿cierto? Y los Al traen Pepe de vuelta. Grimaldi también, Y lo claro, llevan ahí para la inauguración. para la segunda inauguración, ya todo ya más viejito. Y Pero claro, el blanco, el primero ya estaba ya en la 11ª, ¿no? sí, claro, se había ido como donación de la ciudad de Punta Arenas a Coyhaique, efectivamente. Así que, claro, como lo conversamos, un bello monumento, pero en esta versión ya final. Hay poca fotografía, ¿eh? Porque en la versión primera vino el presidente y fue más pomposa. La segunda fue como terminar algo que había iniciado años antes. Y más local también, ¿no? Más local, Sí, mucho más obviamente. local. 2 de abril de 1894 se instala el primer juzgado de letras del Ah, territorio. sí, relacionado con lo que conversamos la semana pasada, ¿te acuerdas de la llegada de Waldo Seguel? Y Sí, claro, de colocar un poquito de orden acá el tema judicial, ante los temas, los pleitos legales, lo solucionaba el gobernador, ya, no había como el poder judicial organizado. Y con la llegada de Waldo Seguel, claro, se instala el juzgado y ahí ya empieza a funcionar el poder judicial como corresponde. Estaba ubicado, ¿sabe dónde? Waldo Seguel vivía en el Hotel Cosmos, que lo conversamos alguna vez del hotel, y ahí vivía y al lado arrendaba otra piecita que era como el tribunal, entre comillas, donde se veían ahí los estuvo. temas. Casi, Ahí casi estuvo, por el sector del casino, ¿no? Por ahí. claro, al frente al casino está la Policía de Investigaciones hoy día. Efectivamente, ahí estaba el Hotel Cosmos y ahí funcionó este primer tribunal algunos años. Juzgado de letras, qué buena. Mm. Este nombre yo creo que muchos no lo conocen ni pensaban que teníamos un padre de la arqueología en la Patagonia. El 2 de abril de 1982 dice, fallece en Nueva York Junius Byrd, padre de la arqueología en la Patagonia. Sí, bueno, indudablemente. Bueno, en arqueología yo sé que es un área de conocimiento que la gente no conoce mayormente, pero todo lo que se ha encontrado en Magallanes, de los pueblos originarios, los primeros asentamientos humanos, eh, básicamente todo, fue este inicio de Jules Verne, que estudió, bueno, es norteamericano, venía bajando, recorriendo Centroamérica, y la verdad que tuvo una estadía bien prolongada acá en la zona, y pero que como que profesionalizó esto de buscar los vestigios humanos más antiguos, que antes la gente lo hacía por curiosidad o de repente afloraban cosas, ¿ya? Escritores, gente que le gustaba, no sé, encontrar cosas, iban, no sé, al Puerto del Hambre, tratar de buscar la ciudad, ¿ya? Pero Junius Verde ya le entrega profesionalismo a este tema, ya, ciencia, escribe los resultados de las búsquedas acá en Magallanes, y claro, es el padre de la arqueología en Magallanes. Saltemos, Sí. atento Chris, vamos a saltar a, espérame, es que justo estaba viendo la inauguración, 3 de abril de 1995 es inaugurada la escuela Padre Alberto Hurtado de Punta Arenas, Dusan. Sí, mira, no sé, es como de las últimas que uno tiene como recuerdo de escuela en la comuna como inaugurada, no sé, de las últimas, ¿cierto? Y es interesante, está en un sector de la población Nuevo Horizonte, en el barrio 18, el sector alto, y bueno, bien interesante porque ha tenido muy buenos resultados académicos, ¿cierto? Destacado el colegio, yo me acuerdo antiguamente, o sea, 10 años atrás, la gente, las mamás iban a hacer pasaban la noche en el colegio Padre Hurtado, ¿cierto? Haciendo fila para matricular a sus hijos. Es un colegio que tiene muy buen resultado, tiene igual un tema meteorológico, tiene un observatorio meteorológico, una Buenísimo radio, es eso. un muy buen Sí, colegio sí, municipal sí. que estoy seguro que tanto a ti como a mí nos gusta como homenajear y rescatar, porque son Sí. un tremendo aporte. Fantástico, además conozco muchos profes de la Padre Hurtado, chicos que han salido de ahí, muchachos también, la escuela Padre Hurtado es antigua, o sea, lo acabamos de ver, ¿no? Cuando fue inaugurada y todo lo demás, uno conoce gente que ha estado vinculado, relacionado, me ha tocado ir a hacer notas también hace mucho tiempo en la Padre Alberto Hurtado, así que un buen reconocimiento, vale la pena, por cierto, hasta ahora. 4 de abril de 1844 es nombrado el primer gobernador del territorio y director de la colonia penal, el sargento Pedro Silva. Sí, mira, poco conocido, ¿eh? La verdad que no recuerdo alguna calle con su nombre, seguramente hay algún pasaje por ahí. Pero poquito se sabe, Pedro Poquito, Silva, ¿eh? claro. Es que en realidad son de estos gobernadores como del inicio, ¿eh? La verdad, básicamente o teóricamente, claro, el primer gobernador es González Hidalgo, que lo nombra Juan William, pero dura como un mes y es un nombramiento
medio para acá nomás. ¿Ya? Ya. Pedro Silva ya viene nombrado de la capital y todo. También está poco, está 6 meses, y después justo la Ribera, Fuerteventura, él ya está más tiempo, y luego vuelve Pedro Silva para un segundo periodo ya más extenso de casi un año, y de ahí remata el fuerte eh, ay, Santos Mardones, por supuesto. Santo perdón. Esos serían los gobernadores como del fuerte, claro. Ok, ok. González Hidalgo, Pedro Silva, Justo la Ribera y Santos Mardones. Y de ahí nos trasladamos a Punta Arenas, ¿cierto? Ahí está Santos Mardones, ahí Benjamín Muñoz Gamero, Filippi, Chite, y ahí empezamos con la seguidilla. Sí, pues exactamente. A propósito de esa época, y lo conversamos la semana pasada, un 4 de abril, pero de 1852, es fusilado finalmente en Valparaíso el tristemente célebre, dice la placa, Miguel José Cambiaso, cabecilla del motín de Punta Arenas del año 1851. Sí, claro, lo vimos la semana pasada, ya lo habían condenado. Bueno, no hay plazo que no se cumpla, y esta semana nuestro amigo Cambiaso pasó a mejor vida. Y claro, y bueno, nos recuerda ahí una imagen del gobernador Benjamín Muñoz Gamero, que de repente la gente no lo... Es una plaza, claro, pero era una persona, claro, que era joven, tenía barba, ¿cierto? Eso igual es interesante de ver cómo eran las personas. Oscar Biel, ¿cómo era? Era peladito, era chiquitito. No sé, es interesante ver la imagen detrás de la plaza o del personaje. Claro, por eso sí. ahí con la imagen de don Benjamín Muñoz Gamero, que bueno, murió fusilado en la plaza por el tristemente célebre Cambiaso. 4 de abril de 1934, en los comicios municipales, es electo alcalde de Punta Arenas Ernesto Pisano Blanco por el periodo del 35 al 41. Claro, mira, primer alcalde elegido en Magallanes, efectivamente en la ciudad de Punta Arenas, uno de los 21 alcaldes democráticamente elegidos que ha tenido la comuna de Punta Arenas. 21, y hay 6 que fueron alcaldes designados en periodo de dictadura militar, son de la treintena de alcaldes, y el primero fue un gran alcalde, la verdad que tenía bastantes atribuciones, era muy querido por la comunidad. Yo leí algunos artículos por ahí de revistas antiguas que salía el gerente de Punta Arenas, era un nombre que ¿sí? Tenía como así. Mira, el título era una entrevista a él, el gerente de Punta Arenas, era un buen alcalde, y eso que se recuerda harto. Foto del Gran Escarpa también. Sí. Oye, este edificio está tal cual, ¿no? Prácticamente. 4 de abril de 1987 se funda el Hogar de Cristo Juan Pablo II de Punta Arenas, porque además el 4 de abril de 1987 el Papa Juan Pablo II visita Punta Arenas, para que juntemos esas dos láminas, Dusan. Sí, claro, una fecha que claro, quienes tenemos recuerdo de esa época de fin de los 80, claro, marcó a la comunidad la llegada del Papa. Imagínate, del Papa Juan Pablo II a Punta Arenas, que era una ciudad muy pequeña. Mucha gente vino de Argentina, ¿recuerdas? De Río Gallego, de Río Grande, Sí, al Estadio Fiscal. A mí me tocó, ¿te tocó estar en el estadio, no? No, yo no fui, no fui. Fue parte de mi familia, pero yo no fui. A mí me tocó por el colegio. Fui. A mí me tocó por el colegio estar en Bulnes, casi al llegar a Enrique Abello. En esa esquina habían varios colegios, a nosotros nos tocó ahí, y el Papa Móvil, más encima, no solamente pasa al frente de nosotros, sino que se bajó Juan Pablo II a saludar a los que estábamos ahí, una locura. Después entramos al estadio, y yo me acuerdo de ese día, porque la comunidad completa, además estaba la ciudad nublada. Hay un audio de Roque Tomás Escarpa transmitiendo en vivo para la cadena a nivel nacional, y justo cuando entra Karol Wojtyła al estadio, el Papa Juan Pablo II, justo después de haber estado nublado toda la mañana, justo se abren las nubes y un rayo de sol ilumina el estadio, una cosa de película. Pasó esa mañana, sí, con la visita de Juan Pablo II. En serio, muchos se deben acordar de lo que estoy diciendo, porque fue impresionante. Más impresionante, claro, ya que para nosotros haya llegado el Papa y todo lo que significaba en ese momento, ¿no? Sí, indudablemente. Y claro, uno de los gestos, homenajes de la iglesia, claro, era crear el Hogar de Cristo en su homenaje, en este edificio que también es muy antiguo. Eso era, fue el colegio alemán durante muchos años. De 1917 a 1947 fue el colegio alemán, donde ya está el Hogar de Cristo. El colegio alemán partió, claro, ahí, luego se fue el pasaje Corner, tuvo varios lugares. Exactamente. Efectivamente. Pero claro, era un lindo edificio. Después fue un centro ya más de baile y otras cosas.
los años venideros, pero claro, un lindo espacio y bueno, y la visita del Papa que indudablemente está para efemérides Sí, locales. absolutamente. Además, en esa foto salen caras conocidas y todo lo demás. Me quedan dos láminas. 5 de Sí. abril de 1830, William Skyring y James Kirk inician la exploración del interior marítimo de Última Esperanza. Y bueno, el paso se terminó llamando Kirke, pues, ¿no? Claro, efectivamente, por eso la fotografía del Paso Kirke, porque es claro, estos marinos ingleses en esas expediciones ya de la Beagle, estamos hablando de la primera del 1826 al 30, claro, hicieron navegación por la zona y mucho de la toponimia de Magallanes lleva su nombre, ¿cierto? El seno Otway, el Skyring, el Paso Kirke, y efectivamente son personajes medio desconocidos, pero sí tuvieron importancia. Skyrim en particular, ya que venía en la Beagle y cuando el capitán de la Beagle se pega al tiro, ¿cierto? Se suicida. Pringlestoke, que está enterrado ahí cerca del Fuerte Burna, hay una cruz ahí. Él toma el mando de la embarcación hasta que nombran a Fitzroy. Pero bueno, un personaje interesante y bueno, hicieron toda la navegación por Última Esperanza, a ellos les tocó, ¿ya? Y levantando los mapas en ese mundo, claro, en ese año el que domina el mar dominaba el mundo, así que... Bueno, por ejemplo, en ese paso, la gente se debe saber por qué se llama el paso Kirke ahora. Ya, la última, qué linda foto además, 5 de abril de 1983, en Puerto Williams, fallece Rosa Milicic, la Cutaya Lequipa, inmortalizada por la colega periodista, saludos para Patricia Stambuk, como Rosa Yagán. Claro, mira, indudablemente fue un texto que la verdad dio a conocer a Chile en realidad, a la comunidad Yagán más en el sentido más humano, no como antropológico, como de estudio, sino que de gente de acá que vivía, ¿cierto? Acá en la región de Magallanes, con la pluma extraordinaria de la Patricia Stambuk en el año 86, ya había fallecido, claro, la Cutaya Lequipa, claro, Rosa Mélice algunos años antes. Así que el libro relata como la vida de esta mujer, también sus últimos años, ya donde participan muchos personajes en este texto. Pues, la señora Calderón, ahí en Puerto William, relata la muerte de Rosa Yagán. Y la verdad que es un texto que dio a conocer al resto del país la importancia de la cultura Yagán y un pueblo vivo, no como un pueblo de Icarito o de... Claro, sino que un pueblo donde hay gente y viven y una comunidad activa, presente, imagínate, y ahora, bueno, tanto, imagínate, van a participar en la Constitución, ¿cierto? Un pueblo vivo totalmente. Sí, y vamos a estar con candidatos constituyentes de pueblos originarios durante esta semana, así que atento con aquello. Dusan, siempre un gusto, a la gente fascinada con el bloque, le encanta mucho, le gusta mucho, lo siguen viendo en la semana. Te mando un abrazo. Te quito unos segunditos, por favor, lo último. No podría dejar pasar la oportunidad. La verdad que esto de la efeméride surge con un texto del amigo Eugenio Mimisa Barassi. Él es el primero que con la agenda de la efeméride magallánica, así que no podríamos no recordarlo en su partido, un gran escritor, un tipo extraordinario. Tuve el gusto de conocerlo en su casa ahí por el Parque Forestal. Y un tipazo, así que un cariño a la familia y bueno, recordarlo también, pues, y va a ser parte de la efeméride también, pues vale la pena. Absolutamente, absolutamente, con sus libros, con sus escritos, columnistas. Yo también tuve la suerte de conocerlo por muchos años y incluso hasta trabajé con él en la Patagónica. Él estuvo haciendo programa de radio con Roberto Sar también. Bueno, tantas anécdotas con Eugenio Mimisa Barassi que nos ha dejado en las últimas horas. Gran abrazo, Dusan, muchas gracias. Para ti también, chao Mauro. Que te vaya muy bien. Y con el recuerdo de Eugenio Mimisa nos vamos a ir hoy día. Qué buena agotación también de Dusan. Ya habíamos hablado ayer de Eugenio. Vamos a seguir hablando la semana de él. Por cierto, le tenemos un gran recuerdo. Mi abrazo para Christopher Césped. Estamos atrasados. Christopher Césped Cortés en los mandos centrales y en la producción periodística. Nos tenemos que ir. Se nos acaba el tiempo rápidamente. Que le vaya muy bien a todos. Muchas gracias por estar. Gran abrazo. Nos vemos mañana.